pero no necesariamente es diferente cuando es fenomenológico, porque cuando es fenomenológico es el estudio de casos. Que se acuerdan que salía un ejemplo en la guía, que eso era lo que yo quería que ustedes rescataran, cuando hablaban, por ejemplo, de la... Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era ese caso? Hablaba algo así como del medio ambiente, o... ustedes leyeron la guía. Acá, cuando dice
no es que yo diga sí, si me pongo en el lugar del otro, no, sino que además tengo que conocer al otro, conocer cómo piensa, conocer cómo razona, conocer cómo estructura las ideas, cuál es su conocimiento para decir lo que está diciendo. Entonces, eso me pone a mí frente a un desafío enorme desde el punto de vista del conocimiento. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les decía, si me toca traducir algo de química, y yo no soy químico, estoy obligado a saber? Y eso significa ser. ¿Ya? No simplemente decir, ah, ¿no es química? Ah, no, yo no puedo traducir, se imagina, no tendría peso. ¿Ya? Tengo el abanico es tan amplio con respecto a los procesos de traducción que ustedes van a tener que ser empáticos, es decir, acrecentar conocimiento de todas las áreas. ¿Ya? Como dice ahí, la empatía implica, obviamente, como les digo, no solamente conocimientos técnicos, conocimientos especializados, sino que implica el conocimiento de los elementos de la estructura social. ¿Ya? Conocer a la persona también, no solamente su competencia, su capacidad. Y eso implica conocer grupos sociales, identidad, personalidad, estilos comunicativos. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de que no es lo mismo el inglés británico